Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy les invito a reflexionar sobre el Evangelio. En el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo, el Señor, en la liturgia de la palabra del día de hoy, nos regala una parábola más. Recordemos que la parábola ante Dios, dicho en palabras de San Agustín, se refería a aquellos que no quisieron recibir la palabra. Y el día de hoy, en cambio, dice él mismo que se refiere a aquellos que la recibieron, pero que una vez recibida, entró el enemigo. ¿Cómo actuar? ¿Cómo sobresalir de todo esto? Pues pidámosle el consejo a un gran santo. Él se llama Rábano o Mauro. Es un gran santo, monje y obispo. Es del siglo IX y fue un gran evangelizador de Alemania. Pues a él le vamos a pedir que nos aconseje y que nos diga qué podemos hacer. Y pues él nos dirá lo siguiente. Son 6 puntitos, voy a decirlo de una manera muy breve, pero son realmente muy sustanciosos para nuestra vida, para nuestra formación. Recuerden que todos los días estoy subiendo estos videos para formarnos tanto espiritualmente, teológicamente, bíblicamente, doctrinalmente. Esto es realmente maravilloso. Y por ello, entonces, les invito a escuchar a este santo. Luego, repito, ustedes van a tener un tiempo, las pueden anotar y profundícenlas. Ustedes reflexionenlas si tienen el tiempo suficiente, por lo menos una, si es necesario, las 6 recomendaciones de ese santo. Entonces, recordemos brevemente la parábola. Dice que alguien, el sembrador, sembró una simiente, ¿no? Es decir, que puso la semilla. Ante esas palabras, este santo nos dice, como primer punto, que Dios nos da la capacidad de reconocer y también de acoger la bondad misma de Dios. Porque Dios es capaz de sembrar, ¿en dónde? En una tierrita. Y esa tierrita somos nosotros. En consecuencia, tú tienes la capacidad de Dios. Tienes la capacidad de acogerlo a Él mismo. Entonces, ante esto, reconocimiento de la capacidad que tenemos de acoger a Dios mismo, su bondad. Segundo punto. Dice que después de todo esto llegó el enemigo, llega el demonio, llega el diablo. Y entonces ante esta situación, el santo nos invita a la cautela. Es decir, que tener presente siempre que hay quien nos odia a muerte y que nos quiere llevar al mismísimo infierno. Ese es el demonio y juntamente con él nosotros mismos en cuanto a nuestra carne que está siempre tendiendo al pecado, llamada así la concupiscencia. Y también el mundo, que con sus seducciones, con sus halagos, con sus dulzuras nos quieren también invitar al pecado y luego alejarnos de Dios. Entonces ante estos enemigos de nuestra alma, ante el mismísimo pecado, que hay que tener cautela. Dice que llegó el enemigo y puso entre el trigo la cizaña y fue creciendo el santo, paciencia. Te das cuenta un momento que te creías bueno y muy santo, pero luego te das cuenta de que estoy cometiendo realmente pecados y no me di cuenta antes. Estoy mintiendo o estoy haciendo esto de aquí, esto de acá y te comienzas a desanimar. Ten cuidado, ese no es el camino de Dios. Ten paciencia contigo mismo y sé como los santos. Ante pecados cometidos, ellos aprovechaban para hacerse más humildes. Señor, qué pobre soy. Señor, cuán bajo soy capaz de llegar, cuán malo soy capaz de ser, eso te hace crecer en humildad. Y entonces, clamar la misericordia, la gracia de Dios. Luego, llegan los segadores, los trabajadores, y dice, vamos a cortar, ¿no? la cizaña. ¿Y qué dice el dueño? No sea que cogiendo la cizaña, entonces también vamos a lastimar el trigo, vamos a arrancar el trigo. Entonces, ante esta situación, nos dice el santo, discreción. Eso quiere decir que no vamos a arrancar, digamos, de tajo una situación confusa. Recuerden que eso significa la confusión. No se está refiriendo a un pecado o a una situación claramente tal, ¿no? A un pecado concreto, a una situación objetivamente mala. No, se está refiriendo a algo que nos confunde. A veces tenemos pensamientos que no sabemos si son los correctos, sentimientos, inclusive relaciones. A veces tenemos cosas, a veces hacemos o acostumbramos a hacer esto de aquí o esto otro, pero no tenemos claridad para determinarlo. Por ejemplo, una chica que baila y que escucha reggaetón, ¿no? Ella dice, no está mal, solo me gusta la música, yo no escucho la letra, aquí y acá. Esa persona ha entrado en una confusión.
no tiene claridad objetiva para determinar la situación en la que se encuentra, entonces tiene que ser muy discreta esta persona. Y allí, ante esta situación de confusión, esperemos que alguien llegue, y eso es lo importante de la discreción, preguntar a los demás, preguntar a alguien que vea más claramente. Entonces esta chica, si preguntase a un sacerdote normal, le diría, por supuesto que no está bien, porque hay un mensaje sentimental, hay un mensaje inclusive psicológico que va al subconsciente, tanta cosa, ¿no? Entonces mejor no lo hagas. Y entonces ella entraría luego en claridad. Pero mientras estamos en confusión, discreción, y para ello preguntar a alguien, ¿no? Luego, dice el Señor que dejen crecer lo uno y lo otro, ¿no? Que vaya dejando crecer. Ante esto, el santo nos invita entonces a la longanimidad. Eso significa una generosidad heroica. ¿Con quién? Con los demás y también con nosotros mismos. Aprender a aceptarnos tal cual somos y frente a esa situación entonces avanzar, caminar con longanimidad. Señor, yo sé que tú me vas a dar las gracias suficientes y sobreabundantes para que yo pueda realizar lo que tú me pides, lo que le pasaba a San Pablo. Señor, quítame este aguijón, y Dios no se lo quitó. ¿Para qué? Para que se muestre en San Pablo la gracia de Dios. Porque cuando entonces San Pablo era débil, Dios se hacía fuerte en él, y él se hacía entonces también fuerte. Esto es maravilloso. Y por último, al final, ya cuando todo está claro, entonces sí dice el Señor, átenla en manojos para quemarla a esta cizaña. Cuando todo está claro. Eso se puede referir a un momento concreto de tu vida, y también se refiere al juicio final. Último punto, la justicia. La justicia contigo mismo. No te hagas injusticias de quedarte acomodado con un pecado objetivamente determinado, con una situación objetivamente determinada, con cosas que objetivamente te hacen mal. Sé justo contigo mismo y ahí sí, ata todo eso que te hace mal y quémalo, mándalo a los pies de Cristo en la cruz. Y Él va a coger eso para arrancarlo, quemarlo, desecharlo de tu vida. Último punto entonces, justicia. Resumamos los 6 puntos. Primero, capacidad de acogida. Segundo, de acogida de lo bueno, ¿no? Segundo, cautela. Tercero, paciencia. Cuarto, discreción. Quinto, longanimidad. Y sexto, justicia. Gracias, San Mauro, San Rábano, por instruirnos y darnos todo esto para profundizarlo luego en el silencio, en la meditación personal. Ahora yo les voy a dar la bendición. Dispónganse, por favor. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Compartan, denle me gusta. Recuerden que sus comentarios también están siendo siempre leídos y ayudan muchísimo para la evangelización. Hasta pronto.